Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Président de la République d'Équateur. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches, depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a una sesión más de La Historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y en esta ocasión vamos a hablarte de un tema un poco llamativo. Quizás si es que tienes un antojo gastronómico de algo oceánico, te puede venir bien. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día? El día de hoy vamos a hablar sobre una guerra. No es la guerra del Cenepa, no es la batalla de Jambelí, es la guerra del atún. La guerra del atún. Esas que se arman por la mañana cuando no te quieres decidir si es que le vas a poner mostaza, le vas a poner mayonesa o simplemente te lo vas a comer nomás al aceite. No, tampoco es cuando abres la lata de atún y no sabes si vas a hacerte un sándwich o si vas a comértelo con arroz. La guerra del atún es algo que fue un poco más serio, pero de lo que no se habla comúnmente dentro de la historia bélica del Ecuador. ¿Y por qué no lo consumimos como si fuera una guerra como tal? A ver, cuando hablamos de guerra, lo primero que pensamos son en proyectiles, en fatalidades. Eso es una guerra, pero me estás diciendo que no es tan hablada al respecto. Cuéntanos, ¿por qué va? ¿Y de qué va esto? No se habla tanto al respecto porque en sí no fue una batalla bélica, no se llegó al uso de armas como tal para defender la soberanía más allá que algún caso aislado. Para entrar un poco en contexto, esto tiene que ver con la historia de la protección de la soberanía marítima del Ecuador. Las playas, estamos hablando de algo como... que no necesariamente tiene que ser la canción de la temporada, pero es para entrar en ambiente. ¿De quién nos estábamos defendiendo y por qué el mar entra como protagonista de esta historia? Primero tenemos que hablar de los antecedentes y del contexto de esta guerra del atún. Nosotros sabemos que 200 millas del océano desde la costa ecuatoriana y de las Galápagos es, entre comillas, pertenencia de nuestro país, ¿correcto? Esto incluye la fauna y la flora que habitan en el suelo y en el subsuelo marino. Pero, ¿sabemos desde qué año esto está vigente? No tengo ni idea. En algún momento hablamos en este podcast de que las Islas Galápagos pudieron ser alquiladas como si fuera una propiedad en Airbnb. Así que no tengo mucha noción. ¿Qué será? ¿Los años 60, 40, 20? No, tenemos que remontarnos al año 1952, cuando en Santiago de Chile, Ecuador, Perú y el local Chile realizaron la primera conferencia sobre explotación y conservación de las riquezas marítimas del Pacífico Sur. ¿Por qué era necesario esto? Pues porque para Chile y Perú, Japón y países europeos eran una amenaza seria de explotación de los recursos marítimos aledaños a estas zonas costeras de Sudamérica. Es decir, venían acá a cazar ballenas, que en ese momento era permitido. Hoy en día ya nos parece algo catastrófico, un abuso animal y muchas cosas más serias. Algo así como lo que está pasando entre Laporta cenando con Florentino para que Messi no se vaya y conseguir Mbappé. Un shampoo más o menos. Claro, es como cuando los Vengadores no se llevan tan bien entre ellos, pero deciden juntarse para poder luchar contra un mal mayor. Más o menos así, solo que sudamericanos. Entonces, estos tres países se sientan a conversar sobre la declaración de la soberanía y jurisdicción que deberían tener y proteger en el mar que baña sus costas. Establecen la Comisión Permanente del Pacífico Sur y el 18 de agosto de 1952 se concreta esta declaración sobre la zona marítima, en el que nos encontraríamos con puntos como 1. Los países se encargarían de proteger hasta una distancia mínima de 200 millas marinas, incluyendo suelo y subsuelo. Para el territorio insular, esto se aplicaría en todo el contorno de la isla o grupo de islas. Es decir, que Ecuador no solamente tenía una protección a la zona de la costa, sino que se le añadía a esta zona de Galápagos. El archipiélago era una extensión mayor. Pero, Johnny, ¿cuánto es una milla para tener un poco de idea? Aquí nosotros siempre hablamos de kilómetros. Sí, una milla
termina siendo 1.54 kilómetros. Así que si es que hiciste 3 millas y subiste ese story diciéndole al mundo que te has levantado en un feriado a trotar un poquito, bueno, son 5 kilómetros que has hecho. Este acuerdo incluía 7 puntos en total y fue firmado por Jorge Fernández Salazar, delegado del Ecuador, Alberto Ulloa, delegado de Perú, y Julio Ruiz, de Chile. Más de 2 décadas después se suscribiría Colombia a este acuerdo. Algo que me encanta de este acuerdo es que no sentimos ese arrepentimiento 30, 25, 45 años después, como suele suceder con ciertos ciudadanos respecto al protocolo de Río de Janeiro. Y este es un disclaimer para que escuches el episodio del protocolo de Río de Janeiro, que si te acuerdas te duele casi como el 5-0 o el 3-0 en una final. Sí, yo sé que todavía duele. Me gusta cuando hacemos estos pequeños espacios de auto-spam para decirle a la audiencia, vengan, caigan, regresen a este episodio por si se lo perdieron, por si recién se conectaron a este, iba a decir canal de Spotify. No, a este remember histórico, porque este es el único remember que vale la pena y no el que te quieres pegar a las 3 de la mañana escribiéndole a una persona que no deberías. Volviendo a la historia, en 1954 se firmaría un convenio complementario en el que se mencionaba que, en caso de violación de la zona marítima indicada, el estado afectado tendría que comunicarlo a los otros pactantes para poder establecer las medidas necesarias para resguardar la soberanía. Estas 200 millas de protección y soberanía del mar adyacente significarían que el 3% de la extensión de este a oeste del Océano Pacífico estaría bajo el resguardo de estos países pactantes. A Ecuador le cayó este acuerdo mucho mejor que el encebollado a una persona con chuchaqui. Autospam a que vayan a escuchar el episodio del encebollado. Se comenzó a ver en el atún una posibilidad de explotación económica no solo para el consumo masivo interno sino también para su exportación. Y es que ¿no les ha pasado que apenas les dicen a algún familiar que van a ir a visitarlos, les piden que les lleven atún ecuatoriano en el caso de que vayan al extranjero? Nuestro atún se hace querer. ¿Cuántas veces nos ha salvado un arrocito con una lata de atún? ¿Quién no ha disfrutado un sanduchito de atún mal parqueado en alguna matiné? Atún real. Cojo un pan, le pongo atún, ¡qué rico! Le pongo atún real. ¡Qué rico! Pues bueno, si comenzaste a salivar escuchando esto, te quiero decir que Estados Unidos también lo hizo entre 1966 y 1975. Al parecer, a Estados Unidos le importaba muy poco lo que dijéramos de que 200 millas de soberanía y bla bla. El tío Sam veía nuestras costas y decía: Voy a poner aquí, exprópiese. Estados Unidos defendía que el mar territorial solo abarcaba 12 millas, así que se posaban en las 188 restantes. En realidad, no es que fuese de esa forma. Los pescadores norteamericanos que conocían de este supuesto acuerdo de soberanía marítima de los estados sudamericanos de la costa del Pacífico forzaron a que su gobierno pagase las multas que pudieran recibir de estos países, a lo que el gobierno gringo aceptó. Ya, pero esto está bastante extraño. ¿Cómo es eso de que yo cometo la falta, me meto a la casa del vecino, me voy preso y después el dueño del colegio donde estoy estudiando paga la condena? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Dónde está la responsabilidad de cada individuo, de cada empresa? ¿Y cómo nosotros como país llegamos a manejar esa situación? Porque de lo que tengo entendido no es que teníamos una economía en un proceso envidiable como Singapur en los actuales momentos. Finalmente Estados Unidos fue nuestro socio comercial por años, y no solo a nivel comercial sino también de implementos o incluso donaciones en acciones humanitarias, como lo que sucedía en los terremotos que sufrimos en los años relacionados. Bueno, tenemos que considerar que Ecuador no tenía una gran infraestructura pesquera ni de defensa marítima. Más bien, todo lo contrario. La Marina ecuatoriana en pocos casos pudo hacer algo realmente para contrarrestar estas arremetidas de barcos pesqueros californianos. Sus recursos eran extremadamente limitados. En muchas ocasiones, los barcos atuneros gringos eran más avanzados que nuestra marina. Además, la pesca ecuatoriana estaba en pañales. Barcos o lanchas muy pequeñas, con redes limitadas. Vamos, todo era muy precario y rudimentario. No me digas que estamos viviendo otra vez la batalla de Jambelí
en versión marítima, o inclusive el ataque de la invasión peruana y nosotros yendo a la guerra con cuchillos y juguetes de pistolas. ¿Qué pasó, Ecuador? Me dueles, Ecuador. Hashtag me dueles, Ecuador. Pero es interesante porque de esas cuestiones en las que no somos una potencia pueden salir cosas brillantes como los Juegos Olímpicos recientes, que yo sé que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, pero que nos da una gran alegría ver que bajo muy precarias condiciones podemos salir adelante y podemos no dejarnos llevar por la adversidad. Ya, pero en momentos de guerra creería que es diferente porque tienes 50 embarcaciones con una tecnología muchísimo más avanzada, con objetivos puros, duros de destrucción de tu biodiversidad y ecosistema marítimo. Y más cuando tenemos una joya como las Galápagos, es revivir la historia que nos sucede con las embarcaciones chinas hoy en día, pero ya no son chinas, sino que eran americanas. Es un remember histórico lo que nos estamos pegando, lo de los chinos hoy en día, los estadounidenses en los años 60 y 70, la explotación de nuestros recursos, solo que antes nosotros no estábamos tan enterados de lo que estaba pasando. Hoy en día los chinos están que pescan delfines, tiburones y todo lo que diablos puedan de nuestro territorio marítimo y no les importa. Es lo que mi astral diría en el podcast del 99%. Son estas lecciones que te están sucediendo constantemente porque aún no has entendido el mensaje real de la situación. No sé qué nos quiere decir esto, sin embargo, ya es hora que tomemos una decisión al respecto, ¿verdad? Continuando con el tema de la guerra del atún, que al parecer era el tema del podcast, Ecuador ve difícil la posibilidad de poder renovar sus naves, por lo que buscaron crear una asociación con el gobierno norteamericano. Rodríguez Lara, quien fue presidente entre el año 1972 y 1976, se reunió con Robert Brewster, o como sea que se pronuncie, embajador estadounidense. Un cable filtrado por Wikileaks revela la comunicación que tuvo este embajador con su propio gobierno norteamericano, donde llegó a decir que el presidente aceptó nuestra propuesta para entrar en negociaciones sobre el problema pesquero. Le gustó la idea de que algún tipo de asociación pueda resultar. Mencionó la posibilidad de la formación de una empresa mixta con capital americano. Rodríguez Lara propuso que los barcos estadounidenses sacaran una licencia ecuatoriana para pescar en estas aguas, pero se podría decir que lo dejaron en doble visto azul si la conversación hubiera sido por WhatsApp. Yo creo que Rodríguez Lara no es el único que ha sufrido de aquello. Inclusive Casa Adentro, nuestro querido productor, nos los ha hecho más de 2 veces. Si es que esto sale en el podcast, quiere decir que lo pasó por delante el productor. Volviendo al tema, el gobierno nacional requería 80,000 toneladas de atún por año para poder satisfacer la demanda interna del país. El resto podía ser exportado. La operación por inversión requería de $30 millones como monto mínimo para el montaje de la infraestructura correspondiente, compra de barcos, etcétera, etcétera. Brewster no vio con malos ojos cooperar con Ecuador, dado el hecho de que si se buscaban otro aliado que no fuera Estados Unidos, podía perder presencia el país norteamericano en aguas ecuatorianas e incluso ser excluido de poder pescar en Ecuador. Para esto tenemos que saber dimensionar el nivel del conflicto en el que estamos involucrados. De un lado David y del otro lado Goliat. De un lado nuestro querido Bombillo y por el otro lado el Real Madrid. O si lo queremos llevar a tierras de boxeo, estamos hablando de Floyd Mayweather en su mejor época venciendo a Manny Pacquiao y de nuestro lado a Felipito, el de los adorables entenados. Dios mío, lo que es el sufrimiento, por favor. A ese nivel estábamos, porque no teníamos una flota, porque nuestro nivel de inversión tampoco era el óptimo y adicionalmente, quizás suene no tan bien, pero estos entes reguladores o estas entidades gigantescas como el Fondo Monetario Internacional también ejercieron cierta presión. En uno de los cables filtrados de Wikileaks, el ex secretario de Estado, Henry Kissinger, que también ha sido muy conocido por su intervención en los pueblos o en el desarrollo de las democracias de los pueblos en América Latina con las dictaduras de Videla en Argentina, de Pinochet en Chile y en el caso de Ecuador, existieron presiones para que el gobierno ceda la liberación de embarcaciones que fueron capturadas en territorio marítimo. Y el ejemplo fue bastante práctico. En el gobierno de nuestro querido amigo Carlos Julio Arosemena,
Sí, ese Carlos Julio Arosemena que te está sonando. Carlos Julio Arosemena que quizás dijo algo como... Porque yo me confieso cuando quiero ante el pueblo que soy hombre de vicios masculinos y no me arrepiento de ellos. No me arrepiento. Carlos Julio estaba en plena negociación por un nuevo préstamo de una entidad internacional a la que ya estaba todo firmado o entre comillas aceptado, las condiciones, la tasa, etcétera, etcétera. Cosas de papeleos de banco, algo que quizás hoy en día puedas manejarlo en una aplicación. Ahora, o en los tiempos en los que estamos hablando, tenía una relación de lobby un poco más fuerte. Así que si viste esas fotografías de Carlos Julio junto a JFK, va por ahí. Nuestro ministro de Finanzas estaba en Estados Unidos. Ya estaba cerrado el acuerdo. ¿Qué faltaba? La liberación de estos buques. Carlos Julio, muy apegado a sus naciones soberanas locales, dijo, ¿sabes qué? No es negociable. Y ese no negociable hizo que se tumbe el acuerdo obtenido para un bono de desarrollo o un incentivo al mercado ecuatoriano, que derivó a armarnos más en la causa para firmar y diplomáticamente reunir a más de 22 países y que se adhieran al Tratado de las Naciones Unidas respecto a la Convemar, que en el año 2012, en el decreto 1238 expedido por el presidente de aquel momento, Rafael Correa, el Ecuador se adhiere y ratifica su compromiso con la Convemar, dándole una posibilidad de más de 10 años de ampliar de 200 a 350 millas el espectro marítimo alrededor de las Islas Galápagos. Y algo que me parece, como sucede en mucho tiempo cuando te dicen que la tarea es para el mes siguiente o tienes que entregar la tesis en 3 semanas, nos demoramos y llegan los últimos minutos y estamos trasnochados. Ese ejercicio es algo que quizás, o no quizás, que le está pasando al Ecuador hoy en un día. Hace pocos días en la Asamblea Nacional aprobaron una nueva revisión respecto a la Convemar con más de 115 votos. Sí, sorprendentemente esa asamblea, que parece que no se pone de acuerdo en nada, se ha puesto de acuerdo en algo. Y tenemos cerca de un año y tal para demostrar jurídicamente que podemos ampliar de 200 a 350 millas nuestro poder o nuestra soberanía alrededor de las islas. Ahora la verdadera pregunta es, con la mano en el corazón, así ampliemos a 350 millas, así ampliemos a 1000 millas, ¿vamos a poder rescatar la situación de la flora y la fauna alrededor de las Islas Galápagos? Porque yo siento que por más que pongan limitaciones y todo esto, van a seguir viniendo buques asiáticos, van a seguir viniendo otras embarcaciones de otros países y van a seguir depredando estos ecosistemas. Y lo que más nos duele de la pregunta, Leonardo, es que muchas veces estos buques son asistidos con proveedores ecuatorianos, que sí existen necesidades y que probablemente no conozcamos la realidad de los pescadores o de las personas que proveen estos insumos a las marcas extranjeras. Sin embargo, el daño que se está causando hoy en día a nuestras especies en el archipiélago de Galápagos no tiene una valoración económica. La repercusión de este daño lo vamos a ver quizás en nuestra generación o las que siguen. Eso sí, no deja de ser favorable que al menos dejemos en papel, en leyes, que la zona, que los recursos y todas las entidades relacionadas está legislado. No es que es una tierra de nadie donde cualquier hijo del vecino va a venir, va a poner una bandera y va a decir: estos leones de mar, estas ballenas van a ser degolladas porque YOLO. Porque mientras vemos documentales en Netflix como Seaspiracy, que debió haberse llamado Conspiracy,
para guardarle un mayor sinónimo o lógica al respecto, te menciona cómo estas enormes industrias de pesca siguen ocasionando daños significativos. De 1970 hasta la fecha actual, la biodiversidad de tiburones en especies ha caído en un 71%. 7 de las 6 especies de tortugas marítimas están en peligro de extinción. Así que mañana, cuando te quieras pegar un cevichito, cuando quieras comprarte otra plancha de cangrejo, considera y piensa un poco qué viene detrás de esos procesos. Si es que esos sellos de protección ambiental realmente tienen la credibilidad que se merecen, o estamos haciendo un ejercicio justo para nuestra pesca, para nuestros recursos naturales, y mañana cuando veamos al tío Sam ahí arriba recordemos que le ganamos un litigio en la cancha que jamás pensamos ganarle, ante el mundo, ante una gloriosa audiencia que hoy en día podemos llamar la Convemar, y que esperamos muy pronto se sepan defender los derechos de ese Nemo que está nadando por Australia, de ese Yarados que está nadando alrededor del Océano Pacífico, o quizás ese monstruo del lago Ness que quizás está muy cercano a nuestras costas y no necesariamente está en la mitología escrita. Wow, vine por la historia y salí deprimido y vegano. Solo para que tengan un dato añadido, Ecuador presidió el grupo territorialista en la conferencia de la ONU sobre el derecho del mar y asumió una diplomacia muy activa para lograr adhesiones de países de la periferia. Un activismo atípico para un país pequeño como lo es Ecuador, discreto como lo es Ecuador, y desconocido a nivel mundial como lo es Ecuador, que todavía lo siguen poniendo en África algunas personas de algunos países. En última instancia, la insistencia a partir de 1966 sobre las 200 millas del mar territorial ha sido un intento de volver a añadir territorio a un espacio geográfico notoriamente reducido después de la derrota de 1941. Ecuador buscó compensar a través de los kilómetros cuadrados de su mar territorial y mediante la reivindicación de una cuarta región insular previamente ignorada, las Islas Galápagos, las Islas Encantadas, este histórico trauma territorial que hemos venido cargando sobre nuestras espaldas. Sin embargo, cuando llegó la hora de cambiar de rumbo y llegar a un compromiso, Ecuador, siempre prisionero de su propio éxito, no pudo dar el paso. Y algo que me deja un poco intrigado es si es que esto tuvo o no tuvo que ver con la caída de Carlos Julio Arosemena. Carlos Julio Arosemena manejaba muy buenas relaciones con Cuba. Carlos Julio Arosemena también se llevaba muy bien con los Estados Unidos. Y en muchas entrevistas él declara que su caída del poder fue influenciada por los Estados Unidos. Y claramente durante el gobierno de Carlos Julio, estas disputas entre nuestros amigos del norte y Perú, Chile y nosotros llevaron a probablemente ciertos remesones confesados o expuestos en los cables de Wikileaks hace varios años en la intervención de Henry Kissinger en la región de América Latina. Así que, ¿quién quita? Habríamos tenido más de Carlos Julio Arosemena recibiendo a visitas diplomáticas en pantaloneta de baño en una playa Olón, o inclusive en el discurso de recibimiento ante una petrolera americana dentro del Palacio de Gobierno, mandarse un discurso imprudente porque Carlos Julio había bebido un poquito de más con horas de anticipación. Eso no lo sabemos. Quizás lo habríamos visto en el Guayaquil Tennis Club jugando con Pancho Segura y celebridades de Hollywood. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que la guerra del atún es uno de los conflictos que parecían bélicos, que no se puso belicoso y que se definieron en los momentos de una diplomacia correcta, absoluta y favorable para los países latinoamericanos.
Solo quiero decir que estoy mejorando con mis chistes y si te reíste, eres de mi equipo. Admiro tu seriedad para no reírte después de haber enlazado. Wow. Aplausos. Si quieres saber más de nosotros, comentarnos y sugerirnos respecto a diferentes temas, te invitamos a hacerlo en nuestras cuentas de Instagram y de TikTok. Estaremos muy agradecidos si nos dejas un mensaje bonito o al menos nos dejas una pregunta. Mi nombre es Yori Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico, con la misma bandera ecuatoriana defendiendo la soberanía de nuestros mares. Porque si lo perdimos en algún momento en la fase territorial, en el mar la historia es totalmente diferente. Président de la République d'Équateur. El Ecuador.